qué bueno que existan, qué bueno que existan ustedes. Lo decía Piper cuando en un libro sobre el amor decía que eso del amor era mirar al otro y decir qué bueno que existas. Pues qué bueno que existan ustedes y qué bueno que existan nuestros contertulios de hoy, incluso un chico nuevo que hemos invitado, que ahora les presentaremos, que empieza ahora y denle un margen de confianza. Quizás hoy no sea todavía, digamos, tenga la excelencia necesaria para estar en esta tertulia, pero le vamos a dar una oportunidad a don Alejo Vidal Cuadras. Sí, siempre hay que dar oportunidades a la juventud cuando empieza, sí. No saben cómo se lo agradezco. Estoy seguro que a partir de este programa inaugural mi carrera audiovisual se va a disparar. Sobre todo teniendo en cuenta que estoy en este programa desde hace 15 años, pero bueno, se lo agradezco. ¿15? Sí, más, sí. 15 años. ¿Cuándo fue el programa? Cuando piense usted en 15, 20. crea que son 30. Vamos a ver. 30 no son, 20. ¿Cuándo fue el programa cero? ¿Cuándo? El programa cero del Gato al Agua, que es donde usted empezó. Yo estuve en el cero, sí. En el cero del Gato al Agua, en Espronceda, en la agencia EFE. Sí, la agencia EFE. Eso pudo ser... Eso, 2005, 2006, Sí, 20 años. 20 años, 20 años. no 15. Pues aquí he estado yo, 20 años sin Y fallar. está usted igual, ¿eh? Sí, bueno, sí, mejor, estoy mejor. Entonces, Eso quería decir. Y el que sigue igual y también está en plena forma es José María Francás. Yo llevo menos años. Bueno, pero no muchos menos, ¿eh? Llevo más contigo, pero menos sintigo en esto. sí, José María Francás y yo, y usted, empezamos nuestra carrera política combatiendo al separatismo. Ya me acuerdo, es verdad. Y la verdad es que hemos tenido mucho éxito. Sí, hemos sido derrotados Sí, sistemáticamente. sí, o sea, el separatismo, vamos, que se ha notado que estábamos nosotros ahí en la batalla, ¿eh? Fíjate Pues que hoy hemos invitado justamente a don Alejo, ahora acabaremos las presentaciones, porque el tema de fondo que hoy vamos a tocar algunos temas laterales como el tema de la guerra de Ucrania, los aranceles, Trump, etcétera, etcétera, o incluso Ábalos, pero el tema de fondo va a ser el tema de las sandías y los melones, que ya comenzamos ayer con la investigación, y sobre ese tema sí que un físico nuclear como Alejo Vidal Cuadras nos va a poder informar. Frankie, ¿qué? No, a ver, yo iba por otro lado, porque es que ayer descubrí y eso es una cosa que me tenía preocupado. ¿Os acordáis que hace unos días un tal Pedro Sánchez, noqueado por el caso de su ayudante máximo en el PSOE, se inventó unas 15 medidas corriendo para atajar la corrupción? Y curiosamente, al nombrar esas 15 medidas, hizo 2 o 3 veces referencia a que las había trabajado muy profundamente de la mano de la OCDE. Sí. Y yo digo, ¿y qué coño pinta ahora la OCDE aquí? Bueno, pues supongo que es una de la baraja que se ha sacado. Pero resulta que pinta la OCDE ahí. Y pinta porque no hacía muchos días la OCDE había sacado un estudio, un análisis, concretamente en el mes el 19 de junio, donde estudiaba las estrategias de los países contra la corrupción. Y a España nos dejaba bastante mal. Concretamente... Es raro porque la lucha contra la corrupción lo ha llevado a Coldo. Sí, pues mira, en el resumen de la OCDE es que falta plan anticorrupción centralizado e integrado en España, que hay una brecha entre la norma, que más o menos está bien, y su aplicación, que es absolutamente insuficiente, que no hay respuesta al soborno internacional y que la percepción ciudadana cada día aumenta en contra de la corrupción y por algo será, ¿no? Y entonces, por eso supongo que Pedro Sánchez se fue. Es decir, la entidad que nos pone a caer de un burro sobre la corrupción es la que Sánchez usa para decir que ha tomado medidas contra la corrupción. Hay que reconocer que genio es, pero un mal bicho. Don Miguel Robledo, bienvenido. Bien hallado, ¿cómo estamos? Usted, espero su aportación importante en el tema de las sandías y los melones. Como no puede ser de otra manera. Esto estoy seguramente ante la persona que más sabe de melones, probablemente de Europa, por no decir del mundo. Puedo estar tranquilo entonces. Absolutamente. Y don Ignacio de Oces, que ya con la asistencia de su señora madre, ya nos dio ayer una pincelada sobre lo que podía ser el tema de
Así fue, El tema. así fue. Claro, es que hay temas en verano, vamos a ver, ¿quién no ha Muy entrado recurrentes. en un Hipercor o en un Mercadona o no sé, a comprar y elegir una sandía? Uno de mis entrantes favoritos en verano es la crema de melón fría. Eso es maravilloso. Hombre. Tu madre lo sabe hacer. Por supuesto. Mi madre se va a hacer todo. Después traer un día una muestra de sus Seguro que habilidades. nos está viendo. Así que nada. Pero la crema de melón fría con unas virutillas de jamón, eso es. Sí. Y además, Alejo lo que tiene es que es muy agradecido porque se toma un cuenquito pequeño. O sea, él es de ración escasa. Usted te pitas. Sí. Hombre, a mí el apetito no me falta, ¿no? Bueno, vamos con un tema muy serio de entrada, en el que no tengo, vamos, más que decir que hoy hace 16 años que ETA ejecutó su último asesinato. Fueron dos guardias civiles muy jóvenes. Uno se llama Diego Salvá y el otro Carlos Sáez de Tejada, en el pequeño pueblo o la ciudad de Palmanova, en Mallorca. Y fue un asesinato, como todos los de ETA, vil, violento, cruel. Y yo conozco personalmente a la madre de Diego Salvá, que estudió conmigo en Derecho en Pamplona, y es una mujer extraordinaria, igual que su padre, Toni Salvá, que, bueno, en fin, es de lo mejor que he conocido en mi vida. A ellos les envío un abrazo muy grande, nuestras oraciones, y a la familia de Carlos Sáez de Tejada, por supuesto, también. Así que ese recuerdo a esa gente heroica que ha sufrido los zarpazos, de los que hoy, por cierto, son socios del gobierno de España con el señor Socios Sánchez. preferentes. Socios preferentes. Socios Y blanqueados. Dicho eso, tenemos un tsunami a punto de llegar, no se sabe a dónde, pero seguro que llega a alguna parte. En la península de Kamchatka, aquí pueden ver algunas imágenes. Ha habido uno de los terremotos más, de los que se pueden contabilizar, uno de los 6 terremotos más potentes de los conocidos, con un 8,8 grados en la escala de Richter, es decir, devastación completa. Y ese terremoto, producido en la península de Kamchatka, se ha producido en una zona del Océano Pacífico, y ya se han producido la primera retirada de las aguas del mar, que es el primer síntoma de que en pocas horas una gran ola va a devastar alguna zona cercana o lejana de donde se ha producido el terremoto, ¿no? Bueno, las imágenes o algunas de las imágenes que hemos podido rescatar de las redes son francamente, espectaculares, ¿no?, por así decir. Y vamos a ver qué ocurre y les seguiremos contando si se produce efectivamente una gran ola en algún lugar concreto. Había especial preocupación, por lo que me dicen, en Hawái, donde han desalojado prácticamente de toda la línea de la costa, y han exigido también a los que estén en el interior que ocupen viviendas altas, viviendas elevadas dentro de los hoteles o de los edificios. Tsunami es una cosa muy seria. Bueno, esta vez el origen es una erupción volcánica submarina que ha provocado el seísmo, ¿no? Pero después vienen las réplicas, ¿eh? O sea, va a haber bastante, de menor escala, pero va a haber bastantes réplicas. Afortunadamente esta vez, a diferencia del último gran tsunami, que fue en 2011, ¿no? En Japón. En Japón, sí. Se ha podido tomar medidas a tiempo, es decir, se ha evacuado la población y, por tanto, no va a haber víctimas mortales. Un tsunami de gran envergadura puede causar miles de víctimas. Miguel. Bueno, aquí lo que hay que ver en Rusia es si el interés de los ciudadanos está por encima del Estado, en un país donde habitualmente es el interés del Estado por encima del ciudadano, ¿no? Con lo cual, pensando también en las ayudas que pueden llegar y en el lío que tienen armado, obviamente con la guerra de Ucrania, pues vamos a ver qué tipo de ayudas llegan a una zona que queda
pues bastante alejada del centro de poder, y que lo primero que te vendría, obviamente, decir, coño, pues si ha habido este cataclismo, es que va a haber una desviación de recursos para ayudar a esta gente, ¿no? Pero, claro, esto en un país normal sería lo lógico. En Rusia, donde, insisto, el interés del Estado está por encima de las personas, pues a lo mejor deciden que, oye, que vayan 4, o simplemente que nos enteremos que solo ha habido 3 muertos cuando puede haber habido 3.000, ¿no? Que es lo que tiene en estos países, porque me parecía que era una zona aislada, vamos empezando a ver ya casas, gente, personas. De todas formas, ahora el esfuerzo económico prioritario absoluto de la Federación Rusa está en la guerra. Es decir, el porcentaje del PIB que se está comiendo la guerra es algo pavoroso, ¿eh? Por eso la gente, claro, vive en condiciones muy precarias, porque todo va a la... O sea, la economía rusa ahora es una economía de guerra. Entonces, bueno... Pero con no malos ingresos, ¿eh? Con no malos ingresos, porque... No, bueno, tienen el petróleo. Bueno, con regulares ingresos. Vende lo que no ha Bueno, vendido. es que, perdona, vida, es que vamos. sin el petróleo no podrían hacer la guerra, ¿no? Sí, sí, está claro. Pero el petróleo y el gas, tengo dudas de si están basculando los ingresos. Yo creo que los El ingresos petróleo, por cierto, que es muchísimo más caro el ruso que el americano, parece, ¿no? Y el gas. No me suena. ¿No? Sí, bueno, Eso dice sí, sí, así Úrsula, es. ¿no? Sí, Ha sí, explicado así es. Úrsula, ¿no? Bueno, Estados Es Unidos... carísimo Va a haber el un giro, petróleo un ruso. giro radical. Estados Unidos ahora es un país exportador. Pero de petróleo más caro que el ruso. Bueno, Úrsula dice que es más barato. Pues creo que es la única que lo dice, ¿eh? Bueno, pero ¿y si lo dice Úrsula? Entre otras cosas porque el transporte de Estados Unidos de aquí no lo paga Úrsula. No, yo soy Úrsula. Úrsula es un poco Pedro Sánchez, ¿eh? O sea, cuando dice algo te mete lo peor. Bueno, para Tsunami me reconoceréis que no está mal Trump, ¿no? Como tsunami, ¿no? Sí, es otro tipo de tsunami. ¿Eh? Bueno, desde luego el acuerdo que acaba de llegar con la Unión Europea es muy beneficioso, ¿no? Para Donald Trump. Es decir, al final las personas que querían chulear a Donald Trump se han tenido que envainar. Me refiero pues, a Bruselas, a von der Leyen y los diferentes gobiernos de la Unión Europea que estuvieron desprotricando directamente del presidente de los Estados Unidos. Ya veremos las consecuencias de este acuerdo, pero desde luego como vencedor, y además por goleada, yo creo que es Donald Trump. Yo creo que los europeos no podemos estar muy contentos del resultado final precisamente de esa negociación. Pero también, yo creo que Alejo, si tú comienzas una negociación política de ese calado, de esa importancia, insultando a la otra parte, pues hombre, no es la mejor forma de negociar cuando estamos hablando del gigante de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos siguen dominando el mundo, incluso por encima de China, por mucho que tenga la deuda y sea acreedor de la deuda norteamericana. Por tanto, yo creo que al final quien ha ganado en esa negociación, sin duda alguna, en todos los sentidos, incluso desde el punto de vista pedagógico y visual, es Donald Trump. Pero me parece que no. Yo sí distinguiré eso. No diría que haya ganado por los aranceles del 15%. Porque en el fondo Europa le está cobrando, entre comillas, un arancel del 21 o del 20% que es el IVA. Primero, y segundo, porque el arancel no lo voy a pagar yo. Lo van a pagar los ciudadanos norteamericanos. Es decir, en el fondo, el arancel es unos impuestos encubiertos que te cobra tu jefe a tus ciudadanos. Con lo cual, allá ellos. Otra cosa, las consecuencias segundas que tenga. A mí donde me parece que Europa se ha bajado los pantalones, que puede ser que sea obligatorio, pero me parece que no está muy bien pensado, es en la compra de armamento. También es verdad que dónde lo ibas a comprar, por estas cifras, y en la compra de energía yo creo que ahí es donde nos ha colado el gol, porque realmente nos va a costar mucho más caro comprar energía a Estados Unidos que comprar donde la compramos. A Rusia. No, a Rusia, o se podía comprar. Argelia. Se podía comprar en Argelia, arreglando unas cositas. Es más, Italia está intentando ser el socio de Argelia para entrar el gas en Europa. O sea, que esto ahí tan obligado a comprar una cosa que, en fin, que hay remedio. Este ha sido uno de los grandes errores, disparates del gobierno Sánchez en el plano internacional, ha sido cederle a Italia la relación privilegiada con Argelia. Hace poco estuvo Meloni, ¿no? Mejor dicho, estuvo el presidente argelino en Roma y el grado de colaboración, de amistad, en fin, de cooperación entre Italia y Argelia ahora es magnífico y
España ha quedado totalmente marginada. O sea, a veces olvidamos eso porque estamos tan escandalizados todos los días con las barbaridades de Sánchez dentro de España, en la propia España, que nos olvidamos del enorme daño que nos ha hecho este gobierno y nos está haciendo en el terreno internacional. Porque todo lo que hacen es para fastidiarla, o sea, es tremendo. Argelia, Estados Unidos, la sumisión a Marruecos, el enfrentamiento con Israel, es decir, es un puro disparate todo. Bueno, y cuidado, y siempre por intereses turbios de determinados personajes. Pero bueno, hablamos de un país, que tenemos un país fantástico, ¿no? Es decir, vamos a dar patadas en las espinillas a todos los que nos pueden de alguna manera proteger. Dice, eje atlántico, vamos a destrozarlo, vamos a cargarnos a Trump, que es un idiota, que es un imbécil, que es un no sé qué. Bien. Y dices, bueno, ¿quién te puede dar también cierta seguridad cibernética, ciberseguridad? Israel. Vamos a ir a por Israel apoyando a Hamas, el enemigo absoluto. Luego dice, bien, vamos a ver por Europa. No somos absolutamente nadie, lo acaba de contar Alejo ahora con el tema de Italia, pero encima los argelinos los hemos tenido también cabreados, que eran los que tenían la llave de paso. O sea, nuestra Rusia de gas para Alemania y Centro Europa, pues era nuestro equivalente con Argelia, los tuvimos cabreados no sé cuánto tiempo. Y del único que no hacemos ningún aprecio, obviamente por una inferioridad absoluta, es de Marruecos. Y mientras tanto, para colmo, nos vamos a la OTAN, que es ya la guinda del pastel, y montamos un numerito unos días antes, hasta el punto de que nuestro presidente está en una esquina, esquinado, y que lo vende como... No, yo me puse ahí por un tema de dignidad. No, coño, te pusieron en la esquina y porque no te podían haber puesto detrás del escenario, que te hubieran puesto igual. Esta es nuestra realidad. Y no te olvides, Miguel, del ridículo que estamos haciendo con la insistencia en que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la Unión. Es que ya, o sea, la irritación de los otros Estados miembros, porque además este Álvarez, pobre, vamos a ver, dice, pero hay países de la Unión donde hay más de un idioma. Sí, Luxemburgo, francés y alemán. En Italia hay una región que se habla italiano y alemán, pero son lenguas de Estados miembros. O sea, no hay ningún precedente. Aparte de otra cosa, que si tú dejas que sea lengua oficial de la Unión una lengua nueva, tienes que cambiar el tratado. Porque en el tratado, bueno, tú lo sabes, en el tratado está la lista de las lenguas oficiales. Entonces el Servicio Jurídico del Consejo ha dicho, pero oiga, ¿pero qué disparate es este? Y este payasete va ya lleva 7 veces que le han dicho, oiga, deje ya de dar la murga, ¿no? O sea, no solamente... Pero habrá 8, no solamente comete este gobierno errores estratégicos de bulto, sino que además hacemos aquello que Tarradellas en paz descanse decía que no se puede hacer nunca, el ridículo. O sea, hacemos el ridículo. O sea, Tarradellas decía, en política se puede hacer muchas cosas, menos el ridículo. Bueno, pues también hacemos el ridículo. Sin olvidar, es decir, la pasta que cuesta eso. Los que habéis estado en Europa sabéis lo que cuestan los traductores en los oficiales. Imagínate encima añadirle un nuevo gasto, que luego lo contrastas con una cosa que a mí acaba de pasar y que seguramente lo vais a vivir. Si no habéis vivido, no sé si habéis tenido oportunidad de salir ya por las carreteras de España estos días. Están hechas puré. Bueno, 20.000 millones. Están hechas puré. Es decir, pero lo vamos a gastar mejor en que el catalán, el gallego y el euskera se hable en toda Europa, se traduzca en toda Europa y dispare los costes que luego repercutirán 135 millones al año costaría. Pero no hay 30 para la ELA, que está aprobada, ¿no? Bueno, aparte de que entonces en todas las Estados miembros donde hay lenguas regionales, el occitano, pues claro, el efecto llamada o el efecto emulación dirán, oiga, que yo también quiero. Imagínate tú, hay lenguas regionales, así como el catalán, el gallego, el gaélico. Hay 40 y tantas. Entonces, aparte que sería una victoria de los separatistas rotunda,
Vamos a ver, ese dinero nos lo estamos gastando en España, en instituciones del Estado, cuando tenemos una lengua oficial de todo el conjunto de los españoles, como es el español o castellano. Y las lenguas regionales son cooficiales en aquellas regiones que las tienen, pero ahí son cooficiales, no en las instituciones del Estado. Y el Congreso de los Diputados, esta legislatura, implementó el tema de las traducciones para que efectivamente cuando alguien habla en catalán se traduzca al castellano, es decir, un sinsentido, un disparate también económico y un ridículo nacional absolutamente. Y en el Senado ya lo implementó en su día el Partido Socialista. El Partido Popular decía que lo iba a erradicar, es decir, que iba a eliminar ese gasto superfluo de traducciones en la Cámara Alta, y luego lo ha estado manteniendo, como siempre hace, porque dice una cosa en campaña cuando está en la oposición y luego llega a las instituciones de forma mayoritaria, como sucede en el Senado, y mantiene ese gasto ridículo cuando tenemos un idioma oficial para todos los españoles, que es la lengua nacional, que es el español. Y las otras lenguas regionales son españolísimas también, pero no es el idioma común, no es la lengua oficial del conjunto de los españoles, y es el idioma español, que es el castellano. Una pregunta para los que estáis dentro del Parlamento. Queda un cuarto idioma que es cooficial en una comunidad autónoma, como es el aranés, recogido en el Estatuto catalán. ¿Por qué no está en el Parlamento español? Porque es oficial. Porque les crea un problema a la lengua catalana. No, sí, desde luego. No se traducía ni en el Parlamento. La única comunidad que tiene... Aparte de otra cosa, quiero decir, tú imagínate los diputados de Junts o de Esquerra, tal, que hablan en catalán en el Congreso, ¿vale? Entonces, esto se traduce al español. Yo que he estado 15 años en un parlamento multilingüe, sé que cuando escuchas en la lengua original en la que habla el diputado, captas todos los matices, captas todas las, no sé, las precisiones, cuando te traducen pierdes la mitad de todo. Se pierde la mitad de todo. Yo en el Parlamento Europeo, aparte del español, escuchaba en el original el francés, el inglés y el italiano, que son los que, bueno, conozco. Entonces, cuando tú le escuchabas al que hablaba francés en francés, captabas muchos matices, ironías, cosas que si lo escuchabas en la traducción española se pierden por el camino. Entonces, que entre españoles, diputados, se deteriore el nivel de comprensión y de precisión del lenguaje en el Parlamento, eso conceptualmente es una aberración. Bueno, pues todo por mantenerse en el poder. Es decir, este individuo le ha hecho ya tanto daño a España que, no sé, yo creo que cuando, esperemos que sea pronto, deje el poder, no podrá ir por la calle, vamos. Pues seguramente. Y Alejo, lo que has dicho es muy importante y te doy toda la razón. Pero a mí me preocupa muchísimo más la victoria del separatismo, más allá de los temas de comprensión, incluso el malgasto de dinero público, esa victoria del separatismo utilizando una lengua regional en esa construcción de delirio nacional, catalán, o de la nación vasca, o de la nación gallega, que es un delirio. Eso es lo que realmente se masca en esta cuestión cuando se pone al mismo nivel la lengua nacional de la nación española a una lengua regional que sí que será cooficial en ese territorio, pero no en las instituciones del Estado, que obviamente tenemos la lengua de la nación española. Por tanto, en ese constructo que ellos pretenden ir paso a paso para crear una nación catalana dentro de un Estado plurinacional, que en el fondo es lo que también quiere el Partido Socialista, efectivamente es un paso en esa dirección. Y liquidar a España como nación. Claro, ese es el gran problema. Bueno, y engañar a los propios catalanes o vascos, porque el español, el castellano, también es la lengua de esos territorios y de esas personas. Claro, Perdona, de la mayoría. De la mayoría. Y de hecho, en los estatutos de autonomía, otro delirio, se incorporó lo de que el catalán es la lengua propia de Cataluña. No. La lengua propia de Cataluña, igual que el conjunto de la nación, es el castellano o español, porque el castellano se hizo español por una cuestión histórica. Empezó donde empezó y luego se fue expandiendo por cuestiones históricas. Podría haber sido otra, sin duda alguna, pero fue el castellano la que se hizo español. Entonces, claro, cuando se llama en algunos estatutos de autonomía o se tilda de lengua propia a las lenguas regionales, como si no fuera propia
El español también es otro gran problema, por eso que venimos ya de antaño con estos problemas, como muy bien sabéis vosotros, y que también habéis luchado contra el separatismo pues, durante décadas. Tres matices. Lo de lengua propia, es cuidado con eso, porque en el momento que en el Parlamento se usa el catalán como lengua propia, se está diciendo que la otra es impropia, claro, es el castellano. Pero si pones el español o castellano como lengua propia, dirías que es impropia el catalán, lo cual sería una gilipollez absolutamente igual. Es decir, o son las dos propias o no hay ninguna, porque lo propio de un territorio son las que se hablan y son las dos oficiales, son dos, no una. Propias las dos, no propias una, me parece. En el tema de otro matiz, es muy distinto meter el catalán en Europa que meterlo en el Congreso de los Diputados. Quiero decir que en el Congreso de los Diputados no pinta nada y en Europa pinta mucho menos, pero hay un matiz político muy distinto. Si lo meten en Europa, será por la coacción que pueda ejercer Junts o Esquerra al PSOE. Pero en el Congreso de los Diputados, para sacarlo, haría falta que lo sacara también el PP y no lo va a hacer jamás. ¿Por qué no lo va a hacer? Pues por un asunto muy simple. Me parece que coincidiremos, porque el socio prioritario para el PP de futuro no es Vox. El socio prioritario para el PP de futuro es el PP. Si no puede, si le falla, son PNV y CiU. Con lo cual no van a hacer nada, hombre, no se adelantarán, ya lo ha hecho el PSOE y perfecto, de fruta mamá, pero no van a quitar nada, ni un ápice, porque no fuera caso que se enfadaran y entonces no negociaran tan bien. Y como eso lo saben los otros, pues van adelantando, sea el PP o el PSOE quien manda, van subiendo pasito, pasito, pasito. Yo sigo pensando que los pasitos son infinitos y la única manera que sean infinitos es que no lleguen arriba, con lo cual la independencia no le interesa ni a uno ni a otro, ni a PNV ni a CiU, ni a Junts ni a la madre que lo parió, no le interesa. Le interesa la independencia del veinteañero español que paga a su padre los vicios de noche, que es mucho mejor. Es decir, yo hago lo que me da la gana, pero me lo sigue pagando usted. Y con la independencia ya no te paga. Es una independencia de facto. De hecho, no de derecho, pero sí de hecho. Sí. Entonces es comodísima, o sea, y además te permite siempre pillar un cacho más. Bueno, porque en el momento que tú subes a la cumbre, dices, ¿y ahora qué hago? Pero en el momento que no has subido... En el caso del País Vasco casi lo tienen ya. Es decir, el Estado español, no pinta nada. El País Vasco casi no existe. Ha desaparecido. Pero no paga las pensiones. Y solo quedan las pensiones que ya están ahí. Pero las y paga. Sánchez está a punto de dárselas. Pero las paga. Alejo, no te olvides que el Estado español les paga las pensiones. Hombre, a País Vasco. El sistema de pensiones del País Vasco y Cataluña también. No, claro, Cataluña le paga todo. Es deficitario. Entonces, el Estado español del País Vasco prácticamente está desaparecido. Y en Cataluña, bastante desaparecido. Entonces, el ideal de ellos es formar parte nominalmente de España, con lo cual tienen garantizado estar en la Unión Europea, estar en la OTAN, estar en Naciones Unidas, y dentro de su territorio tener poder absoluto y el Estado español estar ausente. Este es su objetivo. Y, como es natural, este objetivo es inconstitucional. Porque un principio constitucional básico es la solidaridad entre españoles y entre territorios. Entonces, sobre todo entre españoles, porque que yo sepa, las montañas, los árboles y los ríos no pagan impuestos. Quien los paga son las personas y las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que si todo el dinero que se paga en impuestos en Cataluña se queda en Cataluña, entonces es obvio que hay otras comunidades autónomas que van a ver disminuidos sus ingresos. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema, Alejo? Que la solidaridad, el problema que vamos a tener, que la solidaridad no tiene una cifra. Entonces, de la misma manera que la solidaridad en el País Vasco es un cupo que probablemente lleven años sin pagar, de hecho, aunque figure, y que se negocia... Pero es una tomadura de pelo. Por eso, pero es solidaridad. Dirán, yo ya soy solidario, entonces Cataluña va a decir, yo ya soy solidario... España es solidaria con su parte vasca. Sí, pero yo estoy intentando... O sea, el cupo no cubre ni de lejos... Ya. Todo lo que España aporta a esa parte del territorio. A esa parte de España que, por cierto, es muy española. Históricamente, vamos,
que es el País Vasco. Entonces, y Cataluña igual. Entonces estos tíos pretenden quedarse todo, pero cuidado, aquello que es deficitario que se lo siga cubriendo. ¿Sabes quién paga el sueldo de los mozos de escuadra? El Ministerio de El Interior. Ministerio de Interior. Esto la gente no lo Y sabe. de los Ertzaintzas. Son que los catalanes no lo saben. La nómina de los Mossos la paga el Ministerio de Y Interior. no se español. cumple aquello tan español de quien paga manda. Quien paga manda. O sea, no la No, paga, aquí no. aquí no se cumple. Aquí quien paga obedece. Exacto. Vamos, o sea, es no ridículo. la paga TV3. No la paga TV3, la nómina de los... No, TV3 también la paga. También la pagas TV3 tú. también la paga toda España, no. Vamos a unos pocos minutos de publicidad, muy pocos. Y estamos ahora mismo con ustedes. Miren ustedes que tenemos temas sobre la mesa porque es igual, verano, invierno, primavera, mientras esté Sánchez con nosotros, la cosa va a estar calentita. Y mientras esté Trump, me temo que también, por razones diferentes. Antes he intentado introducir el tema de Trump y el tsunami de Trump, no ha habido éxito, pero están de acuerdo, sorprendentemente, porque los dos son españoles, Ignacio de Oces y Alejo Vidal Cuadras, en que hay un tema nuclear. ¿Cuál es el tema nuclear, Alejo? No, que Ignacio. vamos a ver, a la hora de diagnosticar los males de la patria, ¿no? Para utilizar el lenguaje de los regeneracionistas, a la hora de diagnosticar los males de la patria, si equivocas el diagnóstico no encontrarás la solución. Entonces, yo tengo dicho y escrito y repetido hace años que el problema de fondo es un problema de arquitectura institucional, constitucional y política, y electoral, por supuesto. Es decir, tenemos un sistema que nos ha traído a este desastre. Vamos a ver. En la democracia liberal, el sistema, es decir, el derecho fundamental, que es la Constitución, más la legislación que la desarrolla, más las instituciones que la implementan y la administran. Todo eso forma un cuerpo, una arquitectura, y también es una máquina que funciona, que en la democracia liberal procura poner al ciudadano, a la sociedad, a los ciudadanos, a salvo de gobernantes corruptos, dementes o criminales. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Ahora mismo tenemos un presidente de gobierno que es como un Calígula versión siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay corrupción en Nueva Zelanda, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia? No hay corrupción, no la conocen. O sea, es una cosa rara, es como si les hablaras de Marte. O sea, ¿por qué? Porque es un sistema y una cultura política, social, moral, elaborada durante muchos años, que impide que la sociedad caiga en manos de un Pedro Sánchez. Entonces, nosotros tenemos un sistema, un modelo territorial, una ley electoral, un sistema de partidos que nos ha traído este desastre. Entonces, lo que ha de entender tanto el Partido Popular como Vox, y por cierto, esta fue una de las ideas originarias y seminales del nacimiento de Vox, querido Ignacio, no lo olvidéis esto, fue una de las ideas seminales del nacimiento de Vox, que en gran medida fue una escisión del PP. Fue que hay que acometer reformas estructurales profundas del sistema para que salgamos del hoyo pestilente en el que estamos metidos. Y eso me temo que el PP no lo ha acabado de entender, no lo entiende. Y en Vox yo no sé si se ha olvidado en parte eso, no sé, espero que no. Pero si el nuevo gobierno que se forme a partir de las próximas elecciones generales, que todo apunta
a que será de un color distinto al que ahora nos tortura, al que ahora padecemos, ¿no? Si ese nuevo gobierno, si esa nueva mayoría no tiene claro que tiene que llevar a España al quirófano y sacar el bisturí y hacer reformas, no digo tabla rasa, pero sí bisturí, reformas estructurales profundas, valientes, ambiciosas, con el coste que haga falta, porque hay mucho interés creado, hay mucha, en fin, mucha clientela de este desastre que se resistirá como gato panza arriba, ¿no? Entonces, si no tenéis claro esto, España va al fracaso seguro. Ya nos queda muy poco tiempo. Bueno, Alejo, o sea, justo tú bien sabes que a nosotros en Vox no nos gusta perder el tiempo, pero ni un segundo. Por tanto, nosotros utilizamos todos los medios, todos los instrumentos, todas las herramientas, precisamente, para dar un giro de 180 grados a la nación, que además es lo que pensamos que la inmensa mayoría de los españoles quieren. Yo creo que tu diagnóstico está muy bien hecho. Y nosotros, por ejemplo, cuando compartimos gobierno con el Partido Popular en multitud de regiones, planteábamos reformas profundas dentro del marco jurídico constitucional que tenemos hoy y que nosotros, por supuesto, queremos reformar, y lo hemos dicho en el título 8º de la Constitución, por ejemplo, el régimen de las comunidades autónomas, dando mucho más poder, por ejemplo, a las provincias, que es algo muy sensato y que también reconoce esa diversidad, en este caso provincial, del conjunto de la nación española. No para crear 52 reinos de taifas, en este caso, sino simplemente para darle lo que es su propia tradición histórica de las diferentes provincias españolas. Pero bueno, de todas formas, más allá de la cuestión nuclear, dices, las leyes orgánicas que hay que modificar, si nosotros lo tenemos muy claro, y lo hemos dicho una y otra vez. Hay tantas leyes que hay que modificar en España que la cuestión es que si el Partido Popular lo sabe, y nosotros lo decimos una y otra vez. El otro día dijo Rajoy, o sea, dijo Feijóo, vamos a estudiar las leyes que tenemos que derogar y las leyes que tenemos que modificar en España. La gran pregunta es, ¿pero qué habéis hecho hasta ahora? Pues claro, ¿qué es lo que han hecho? Pues pactar políticas públicas como el asunto de la inmigración. Pactar, como antes estabais hablando, el acuerdo económico vasco y navarro, precisamente para dar más poder al separatismo. Diferentes cuestiones que son nucleares del conjunto de la nación y también, por supuesto, los cargos institucionales, que siempre van a la limón. Muy bien has dicho, uno de los grandes problemas del régimen es la partitocracia, es decir, que los partidos políticos meten la mano en todas las instituciones políticas, perdón, jurídicas también, jurídicas, y que tienen que tener una labor encomendada también pues de neutralidad, por el interés público, el interés social, como por ejemplo, entre otras, por el Ministerio Fiscal. Y lo que hacen es nombrar al del partido de turno, el que me interesa según mi propio interés político. Y esto es nefasto. Y es verdad que en la arquitectura jurídica en España, a día de hoy, pues hay que modificar pues multitud de cuestiones. Nosotros lo hemos dicho muchísimas veces. De verdad, el Tribunal Constitucional, el intérprete de la Constitución, tiene que ser nombrado, por ejemplo, 4 por el Congreso, 4 por el Senado, es decir, por los partidos políticos, 2 por el Gobierno, es decir, directamente por el partido del Gobierno, y 2 por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez está nombrado los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial por las Cortes Generales, es decir, por los partidos políticos. Hombre, hay muchísimas cosas que atender. Hay que dar una... Sin cambiar la Constitución, ¿eh? Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, no porque siempre hay la pega, no, es que claro, la Constitución, no, con leyes orgánicas y leyes ordinarias y medidas de gobierno, perdonadme, se puede atajar la inseguridad ciudadana, desde luego con leyes se puede hacer. Perdonadme, y nosotros estamos no, y el nombramiento fiscal... disculpa, ¿puedo hablar, Franqui? Sí. No, es que me da la palabra él. Pero después yo. Es más solidario. Después yo. Axel Roth. Vamos a ver, la Constitución no está vigente. Muchas partes de la Constitución ya no están vigentes, han sido modificadas por la vía de los hechos. Mutación, que se llama. Evidentemente. Es decir, pensar que estamos viviendo bajo el amparo, la tutela de la Constitución del 78 es una quimera, es una utopía, ¿no? La Constitución ya no está vigente. Se ha modificado por la vía de los hechos. Por otra parte, Feijóo ha anunciado efectivamente que va a dedicar una rueda de prensa para explicar qué leyes del sanchismo va a derogar. Mi sugerencia a Vox es que dediquen un tuit para explicar a la población qué leyes del sanchismo no va a derogar. Porque va a ser mucho más rápido. Es decir, hay pocas leyes que respondan de verdad al interés general y al sentido común de las que ha hecho el sanchismo,
mucha parte de ellas las han hecho los comunistas que están a su lado, otra parte las han hecho los nacionalistas radicales que están a su lado, etcétera, etcétera. Es decir, la cara de este país, desde el punto de vista de la legislación, que tiene un efecto pedagógico sobre la población enorme y que te cambia una sociedad, ya se ha producido. Entonces, ahora hay que coger todo eso, meterlo en un paquete y es un artículo único de una ley en el Congreso que diga quedan derogadas todas las leyes que fueron publicadas durante el periodo de gobierno de don Pedro Sánchez Castejón. Y a partir empezamos de nuevo, porque es que le han dado tal vuelta de tuerca a toda la legislación en España, la más básica, la más importante, y el modelo de sociedad, el modelo de hombre, el modelo de empresa, las relaciones entre empresarios y obreros, las comunicaciones, la censura, el tema woke. Sí, y además, fíjate que ya sin freno, porque el freno, que sería, en teoría, el Tribunal Constitucional, lo ha colonizado, ¿no? Claro. O sea que ni siquiera tenemos ese freno. Porque los partidos políticos no deben nombrar a los magistrados. Pumpido y sus compañeros entre comillas, progresistas del Tribunal Constitucional obedecen instrucciones de la Moncloa, lo cual es aberrante. La Constitución española no puede evitar que se constituya una tiranía en este país. La tiranía está instalada. Hombre, la prueba es que está claro. Está ahí, por tanto, algo nos ha pasado debajo de los pies, que no sé si no nos hemos enterado, no hemos querido enterarnos, no hemos puesto los siguientes frenos. Muchas veces estamos peleando contra un carro de combate con un tirabique y alguien se acerca por detrás y dice, oye, no seas bestia, que la piedra que estás disparando con el tirabique es muy grande. Por favor, vamos a empezar a entender lo que está pasando de verdad, José María. ¿Te parece bien que hable José María, Ignacio? Por supuesto. No, es porque daros cancha a todos. Si lo puedo devanar, lo que acabas de decir ahora es lo que explica que sin un cambio constitucional no hay arreglo posible. Hay parches. Yo entiendo que lo primero que habría que hacer es parches corriendo, pero después hay que ir a lo fundamental. Sin afán de ser superficial, diría que el resumen es fabricar un modelo constitucional que defienda al ciudadano del político o del gobernante y no que pase el ciudadano por la piedra del gobernante. Eso sería. Ahora, ¿eso cómo puñeta se puede hacer? Porque eso solo se puede hacer si hay una mayoría suficientemente amplia para hacerlo. Y además tiene una ventaja. Si no haces eso y vas a leyes orgánicas o a leyes normales, de la misma manera que las haces, se deshacen después. Entonces, la única manera de que cueste mucho más hacerlo es modificaciones constitucionales. Pero vuelvo a decir, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Quién lo puede hacer? Pues solo lo puede hacer si hay un acuerdo perfecto, de entente en eso, entre el PP y Vox. Si eso no existe, no se va a hacer. Y lo que parece ahora mismo es que ese entente, si bien parece necesario, no sé si lo ven conveniente ambas fuerzas o al menos abjuran de él. Más bien todo lo contrario, les da un cierto repelús ese posible acuerdo que se considera necesario. Y ahora hago un paréntesis que me parece que es más importante. Lo que comenté yo ayer por la mañana de este tuit, que me pareció una idiotez, pero que es un tuit que es muy real, que es poner la foto de Franco, la foto del PP debajo y decir, yo no quiero esta España, bueno, pues eso es un primer paso a convertir a media España odiando a la otra media. Y es un paso que se está dando bastante rápido. Ayer por la noche en El Gato salió un comentario muy interesante sobre Valladolid, sobre el portavoz de Valladolid del PSOE, no sé si lo habéis visto, donde dice, ya tenéis la lista de los 17 a fusilar o los 15 a fusilar, que somos los del PSOE, y se lo dirigía a Vox. Es decir, se está intentando tratar de dar a entender que el que puede acabar gobernando es un salvaje, un animal, vamos, lo de fascista se queda corto. Y ahí en medio hay un partido que es el PP, que si no, y ahora que se me entienda, pero lo voy a intentar ser clarito, si no, entre comillas, blanquea a Vox, contribuye al odio, y si contribuye al odio a Vox, como hizo la señora de Extremadura, va a hacer imposible un pacto, o va a ser irreal un pacto, o no tendrá ningún sentido un pacto. Es decir, lo primero que hay que hacer es dejarse de pegar mutuamente, empezar, que está muy claro que son distintos, pero sobre todo que el PP no vaya ensuciando a Vox. O
o por su manera de actuar fomentar el odio a Vox, que es lo que hizo la señora de Extremadura. Es decir, cuando dice esos tíos son tal, lo que me están diciendo es que lo que no somos tal, tenemos que estar en contra de ellos. No enviar mensajes contradictorios, ¿no? Cuando tú dices un día, oiga, es que Vox es un partido mucho más institucional que el resto de partidos del Congreso. Dices, ok, venga, cierras comillas. Y al día siguiente dices, si Vox se empeña en entrar en el gobierno, iremos a nuevas elecciones. Y al otro día dices, no, si es que yo voté a Felipe González. Oiga, no, yo es que me siento más cómodo con Paje y con el PSOE que con Vox. Claro, el votante del PP al final está como las veletas, ¿no? Es decir, volviéndose loco, ¿no? Fíjate que eso no liga al odio, ¿eh? O sea, no. Eso está a un nivel que sería un error medianamente aceptable, pero cuando tú dices que Vox es antifeminista, que Vox es homófobo, es contra... eso ya estás pasando un paso más. Y como el contrario de la otra media parte del país, o el 40%, ya no entienden que hay una compatibilidad, sino que van al odio porque lo están fomentando, o sea, están fomentando la aniquilación del contrario, entonces tú estás contribuyendo a la aniquilación del contrario. Con lo cual, ¿qué quiero decir con eso? Y siento tenerlo que decir. Si PP no hace eso, el gobierno PP-Vox será imposible porque el contrario tendrá a la calle a su favor y lo va a imposibilitar. Y que vayan a la historia de España y verán como ganando unos pueden no gobernar. Robledo. Una frase. No hay que confundir. O sea, se puede ser diferente, pero no incompatible. Se debe ser, don Miguel. Se debe ser diferente. Aquí lo primero porque si no serían igual. Aquí no repartamos el jabalí, no repartamos la pieza antes de haberla cazado. Es decir, vamos por partes. A mí me preocupa que primero, se resuelva eso. Estamos hablando, siguiendo la teoría de los contrapesos, lo que está evidente, lo está claro con todo lo que hemos hablado aquí, es que el contrapeso natural del Partido Popular es Vox. Y eso es muy importante, porque lo que estamos viendo es cuando el Partido Popular está suelto, se echa al monte y tienes una diversidad y un abanico tan amplio que, claro, Julio no ha hablado de Juanma Moreno cuando ha estado hablando esas declaraciones básicamente de Feijóo, que luego tienes al segundo varón más importante del partido y territorialmente en una zona muy importante, pues que no deja de decirnos que es que le estaría encantado prácticamente de que el PSOE existiera, ¿no? Y lo siguiente paso sería o de afiliarme al PSOE para reconstruir España, sin olvidar las décadas que ha estado el Partido Socialista en Andalucía machacando y condenando a los niveles más bajos en casi todas las estadísticas a esa comunidad autónoma. Y además, por lo que estaba diciendo, si estamos todos de acuerdo en que la reforma constitucional y el sistema constitucional hay que cambiarlo como un calcetín, pero si esperamos que lo vaya a hacer el Partido Popular solo, es imposible. Porque además lo que ha demostrado Feijóo, desgraciadamente, que puede ser un tipo hábil, es que es incapaz de imponer un criterio homogéneo. Lo vimos en las autonómicas, cuando se empezaron a desmarcar unas autonomías negociando, pactando, lo que fuera, y otras que no. Pero no había un único criterio, no había un cuerpo. Lo que ha pactado Vox para aprobar los presupuestos en Baleares es la lengua vehicular sea el castellano. Dices, pero vamos a ver, ¿de qué realidad estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando? Es decir, y lo estamos encontrando todos los días en las declaraciones, porque además lo más grave, y nosotros conocimos la época de FAES, el FAES era la fundación relacionada con el Partido Popular que dotaba de un cierto cuerpo ideológico, es que ahora no hay nada detrás. Que algunos diputados del Partido Popular te escriben, bueno, ya estamos con la batalla cultural, las ideas y tal, ya, pero es que eso es lo que te sustenta tu visión del mundo, tu cosmovisión. Por lo tanto, en la política de contrapesos, es que la única seguridad de que las cosas se pueden hacer bien, que no sé si está bien o está mal, es el hecho, te lo va a dar Vox. Porque estamos viendo que cuando los dejamos, el Partido Popular se queda solo, vuelve a las mismas políticas de pacto, de pasteleo, en fin, es inaudito. Sí, es que no se plantea en lo ese otro. sentido hemos llegado al final del camino, es decir, o efectivamente ya ponemos pie en pared y decimos hasta aquí hemos llegado y vamos a buscar una forma de entendernos y vivir en paz diferente, en la que nos respetemos de verdad y los unos a los otros y la libertad del otro, digamos mi libertad termine donde comienza la libertad del otro, o no, es que simplemente no vamos a poder convivir, porque es que yo quiero educar a mis hijos y el otro lo que quiere es no solamente decir Educar a sobre tus la hijos, educación de los míos,
vamos, de los suyos, que además no quiere tenerlos, quiere educar a los míos. Entonces, ahí, lo siento, pero no nos vamos a entender. Entonces, si asumimos como principio, digamos, de cómo concebir la función del Estado, asumiendo el principio de subsidiariedad, es decir, que el Estado no haga todo aquello que la sociedad puede acometer, si no asumimos eso, se nos va a complicar mucho la vida, porque vamos a acabar en un Estado en el que el autoritarismo va a acabar imponiéndose y el poder va a tender a ocupar todo el espacio disponible, como los gases, los nobles y los innobles. Por tanto, vamos a centrar un poco los términos, le sujet de la discusión. Por tanto, la cuestión no es si Vox entra o no entra en el gobierno, sino aquí tenemos que recuperar al bueno de Anguita cuando decía programa. Es decir, señores, los principios son estos, lo que queremos hacer esto. Y luego ya discutimos si se entra, no se entra, si se es medio pensionista o se va solo por la mañana. Pero para mí la clave está, ¿el PP se entera de lo que hay que hacer? No. Lo estás viendo. La segunda pregunta que te ha hecho, ¿el Vox se entera de lo que hay que hacer? Sí. Mientras se entera, parece que se entera más, pero no sé si se entera de todo. Tenemos que ir a publicidad. Ya. Puedo decir una cosa solo muy rápida. Si el gran problema de España es el título octavo, alguien no se entera. Vamos a publicidad y seguimos con esta apasionante discusión. Bueno, tenía la palabra don Ignacio Doces, no sé si por alusiones o por ilusiones. Por las dos cosas, la verdad. A ver, varias cosas. En primer lugar, el Partido Popular está muy acostumbrado a vender la piel del oso antes de cazarlo. Y esto es muy peligroso, porque al final hay que combatir al gobierno todos los días con una posición total y frontal y real, que es algo que el Partido Popular no ha hecho. Y Sánchez se está defendiendo como gato panza arriba. Y hemos visto otra vez cómo el Partido Popular ha legitimado al Partido Socialista y a Sánchez en particular, por ejemplo, en la conferencia de presidentes, cuando estaba noqueado y estaba ya prácticamente para salir. De salida, igual que ocurrió con la nefasta amnistía y luego pactando el Consejo General del Poder Judicial en esas mismas fechas cercanas a la aprobación de la amnistía. El Partido Popular es que dice una cosa y la contraria el mismo día y además dependiendo del territorio. Y es un problema porque los españoles lo que necesitan es claridad, que se les hable con contundencia, con claridad y con ideas francas. Evidentemente, el título octavo de la Constitución no es el principal problema de España, pero sí que es un instrumento del separatismo precisamente para atacar a la nación española. Y el combate al separatismo sí que es una cuestión elemental para un partido que se llama nacional. Y desde luego Vox es más es instrumento la ley electoral que el título octavo. No, y desde luego la ley electoral hay que modificar muchísimos aspectos, y todo pero el mundo ya sabéis que la coincidiría. propuesta de Vox es de máximos, es de ilegalizar incluso a los partidos separatistas que quieren romper la unidad nacional, que es anterior a cualquier texto constitucional y, por supuesto, anterior la unidad de España y España, anterior a la Constitución de 1978. Es decir, que hay cuestiones incluso prepolíticas que cualquier partido político tiene que tener muy claro y que yo sepa el Partido Popular no lo tiene. Pero evidentemente también la arquitectura jurídica, que a día de hoy está podrida por el bipartidismo, sí que puede servir con un cambio de 180 grados, por ejemplo, para combatir a la inmigración ilegal y la inseguridad que sufren los españoles, que ese sí que es un problema real diario de los españoles. La arquitectura jurídica podrida del bipartidismo también, si se cambia, con ese giro que estoy diciendo de 180 grados, también puede servir para luchar contra la corrupción que está noqueando a la nación española y que es, desde luego, una barbaridad que nos está dejando el pie de los caballos, por supuesto, delante de todos los españoles y también en la comunidad internacional. Es decir, es una verdadera vergüenza. Y yo creo que es de esto lo que tenemos que hablar. Es decir, si el Partido Popular realmente tiene alguna idea clara, porque dice un día una cosa y el día siguiente la contraria. Un día dice que hay que regularizar a los inmigrantes ilegales y lo dice sin ningún tipo de problema, y luego a lo mejor te dice que hay que expulsar a los inmigrantes que cometan delitos. Cuando nosotros tuvimos que romper los gobiernos regionales con el Partido Popular, precisamente por esta cuestión, porque querían importar más inmigración ilegal y repartirla por todo el conjunto de la nación, aprobando con el Partido Socialista y por tanto legitimando al gobierno una cuestión tan nefasta para el conjunto de los españoles como el tema de la inmigración ilegal. Y luego ayer comentamos, pero si el Partido Popular nunca ha derogado una ley ideológica de la izquierda, ni de González ni de Zapatero. ¿Qué está diciendo Feijóo que va a derogar leyes del Partido Socialista, o de Sánchez en particular? Es otro paso más en esa estafa constante del Partido Popular, que nunca se ha derogado. La primera ley o las primeras leyes ideológicas que se han derogado en España,
implementadas por la izquierda ha sido cuando Vox llegó a los gobiernos regionales, y la primera de ellas en particular, la Ley de Memoria Democrática en la Comunidad de Aragón, que luego, eso sí, el presidente del gobierno ha querido interponer un recurso de inconstitucionalidad, cuando es una ley derogatoria. No es que nosotros hayamos construido, es decir, una norma, no, es una ley derogatoria, y el presidente del gobierno la ha recurrido al Tribunal Constitucional, es decir, pensando que no se pueden derogar determinadas leyes ideológicas en España. Y el Tribunal Constitucional, es verdad que es nefasto, también ha elaborado ya doctrina señalando que determinadas leyes ideológicas, si no tienen el sentido de la ley ideológica en vigor, sería inconstitucional. Por ejemplo, en el aborto, por ejemplo, en la eutanasia. Y esto son cuestiones que también hay que hablar. El Partido Popular está dispuesto a derogar alguna ley, las leyes trans, pero si las mantienen las comunidades autónomas. Si a nosotros nos ha costado Dios y ayuda, de verdad, con muchísimo impulso, cambiar leyes ideológicas en las regiones donde estábamos. Y al final nos tuvimos que ir por el tema de la inseguridad. Vamos a entrar con vuestro permiso, disculpadme, pero tenemos al otro lado de nuestra línea de vídeo a don Ángel Mas. Don Julio Ariza, ¿cómo está usted? Qué alegría verte, Ángel. Pues Ángel es un personaje muy importante en este momento en Europa, en España. Representa a ACOM. ¿Qué es ACOM, Ángel? ACOM es una asociación de la sociedad civil, esa de la que todo el mundo habla y parece que nadie ha visto nunca, de españoles que luchamos porque nuestro país, porque España tenga las mejores relaciones con un país aliado y amigo como es Israel, y lucha contra esa plaga ancestral que es el antisemitismo, que hoy está fundamentalmente representada por la ultraizquierda en nuestro país. Ángel, Starmer y Macron acaban de anunciar recientísimamente, que van a, digamos, pedir o adherirse a la idea de la creación y de la aceptación de un Estado palestino. Sí. ¿Qué es eso de un Estado palestino y cuál es el territorio que van a reconocer como Estado palestino el señor Macron y el señor Starmer? ¿Y qué fronteras? Eso es. ¿Y qué control sobre el territorio, quién lo va a ejercer? ¿Y qué gobierno lo representa? Todo esto es una entelequia, es una falacia, es una gran farsa, es un gran teatro. La teatralización de, como te digo, de una gran farsa. Que Macron lo haga, pues tampoco nos tiene que extrañar. Macron tiene el 10% de su población y probablemente cada vez un mayor porcentaje de votantes, en lo que antes podría ser Francia y ahora empieza a ser cualquier cosa, a los que debe satisfacer, además de conociendo el personaje y su falta de espina dorsal. En cuanto a Starmer, pues tiene un problema parecido, pero es que además ha tenido la desfachatez de poner unas condiciones. Lo hará en septiembre, reconocerá un Estado palestino que no existe, que es una entelequia, como digo, en septiembre, si Israel no acaba la guerra. No ha puesto una sola condición a la parte palestina. No les ha dicho si se democratizan, si respetan los derechos humanos, si dejan de robar la ayuda internacional, si se ponen de acuerdo en formar un gobierno, si tienen elecciones, si empiezan a respetar los derechos de las mujeres, de los cristianos o de otras minorías, si jamás se entrega y liberan a los rehenes israelíes. No ha puesto absolutamente ninguna condición a la parte palestina y se la pone precisamente al Estado amigo que está luchando por librarse de la amenaza existencial que supone los terroristas yihadistas y por liberar a los 50 rehenes que llevan allí ya casi 2 años en unas condiciones absolutamente infrahumanas. Ángel, ¿qué pasó en la iglesia de la Sagrada Familia de Gaza? ¿Cómo fue ese incidente? Mira, es que de nuevo estamos siempre luchando contra desinformación y en muchos casos buscando a la mujer barbuda del circo como expresión de una generalidad. En la iglesia de Gaza hubo un proyectil que impactó en la parte alta de la fachada e hirió en un pie, digamos, de ninguna gravedad, creo que a un sacerdote.
en una situación de guerra esas lamentables situaciones suceden. La diferencia es que Israel hizo una investigación, comprendió que había habido un error, pidió absolutas disculpas y eso es lo que sucedió. Mientras tanto, Julio, como todos sabemos, se están cometiendo todo tipo de atrocidades contra cristianos en la región, por supuesto, en Siria, que es un desastre, mientras la Unión Europea financia su gobierno yihadista, en Líbano, donde los maronitas siguen arrinconados y los únicos que les dan protección ahora mismo es precisamente Israel en su lucha contra Hezbollah, a los coptos en Egipto, por no hablar del África subsahariana, de Nigeria, de Congo. Y estamos hablando de este incidente porque, bueno, pues porque resulta que ha sucedido por parte del ejército de Israel. Un Estado que protege los lugares santos del cristianismo, que de otro modo habrían sido absolutamente destruidos, y la única nación de Oriente Medio donde la población cristiana no solo no decrece, sino que crece porque muchos de los refugiados de esos países que estamos hablando, refugiados cristianos, encuentran asilo en Israel. Por lo tanto, la desproporción, la asimetría de estas noticias y de estos asuntos refleja muy bien lo que estamos hablando, una desinformación, cuando no una intoxicación, que solo sirve de verdad a la ideología y los intereses del yihadismo. Y quiero recordar, y tus televidentes creo que van a comprender este mensaje. Sánchez solo miente en todo, pero en esto resulta que solo en esto no miente. En el tema de Israel, de Gaza, de Hamás. Los islamistas son nuestros enemigos existenciales, quieren acabar con nosotros, pero solo en esto, en el tema de Israel, en el tema de Hamás y en el tema de Gaza, puede que tengan razón. Los etarras y los podemitas son unos sinvergüenzas que no tienen un solo amigo que no sea un canalla. Menos en el tema de Israel, donde sus amigos a lo mejor sí que tienen razón. A lo mejor podemos empezar a pensar que esta alianza infame, perversa, es la que no tiene razón en casi nada o en nada, y en esto tampoco. Ángel, vamos a ver, quizás un asunto que mucha gente, y por lo menos a mí me lo hacen saber muchas personas, no entienden, es cómo es posible que le hayan ganado la partida de la información en muchos países, de la comunicación, a un Estado como el de Israel, que tiene a muchas personas por todo el mundo mandando en los principales medios de comunicación, mandando en los principales grupos financieros, mandando en los propios productores de Hollywood, teniendo una influencia decisiva en los más importantes periódicos del mundo, de las televisiones. Y sin embargo, parece como si la batalla de la información y de la comunicación la ganen los que apenas pueden contar con Al Jazeera y con unos pocos aliados. ¿Cómo es posible? Julio, creo que no voy a estar de acuerdo contigo. Vale. El poder que tienen los jeques y el dinero del Golfo en los medios internacionales es abrumador. Igual que lo es en las universidades, igual que lo es en los medios financieros. Piensa, por ejemplo, en los propios medios españoles tradicionales, digamos, ¿no? No vosotros, en los medios tradicionales. Oye, en el Grupo Prisa, ¿quién es accionista del Grupo Prisa? Qatar. Muy bien. ¿Y quién es accionista del New York Times? ¿Y quién apoya financieramente a los grandes medios internacionales? ¿Y quién mueve verdaderamente el dinero en los grandes fondos internacionales? O sea, la actividad solo de Qatar, que ha sido demostrada, no solo en los medios internacionales, sino en las universidades, es perversa y abrumadora. Piensa en lo que invierte. Qatar es el mayor inversor de esa región en España.
invierte en sectores estratégicos, en Iberia, en Iberdrola, en El País, en el Corte Inglés. Vamos a ver, nosotros somos una pequeña minoría, desde luego en España, patriótica, buenos ciudadanos y que nos enfrentamos a esto. Pero te voy a dar un ejemplo, Julio. Primero, Israel tiene ahora mismo que luchar una guerra en la que ha tenido que luchar en el norte, en el este, en el sur, en todos lados. Y ahora resulta que hay hambre en Gaza. Te voy a explicar la perversión de esto. Primero, se habla como si Israel fuera responsable del hambre en Gaza y no Hamás. Hamás, que empezó una guerra, con el apoyo entusiasta de la población, por cierto. Hamás, que según documentos internos del propio Hamás que se han desvelado, se ha robado al menos el 25% de toda la ayuda que ha llegado a Gaza. Ayuda que han sido 1.900 toneladas de alimentos, 96.000 camiones, 10.000 palets para una población de 1.800.000 personas, 619 kilos de ayuda por persona, compáralo con los 263 que llegaron a Irak, los 39 que llegaron a Afganistán, los 30 que llegaron a Yemen. Bueno, a pesar de eso, de todo eso, Hamás se ha robado, ha matado a los que han intentado distribuir alternativamente esa ayuda. A la gente que la ha buscado los ha tiroteado. Sus terroristas han publicado en medios, no se ocultan, lo bien suministrados que están en los túneles, y resulta que desde que Israel y Estados Unidos, la administración Trump, intentaron romper ese monopolio de distribución de Hamás, ahora hay hambre. ¿Vale? Pero ¿cómo puede ser eso? Si ha llegado per cápita la mayor cantidad de ayuda que ha llegado en ningún conflicto internacional. Bueno, claro, Hamás se la roba, la ONU no la distribuye, los propios documentos de la ONU dicen que solo se han distribuido un 15% de todas las toneladas de ayuda que llegaron a Gaza desde mayo a junio de este año. Y aquí la responsabilidad se está poniendo en Israel en una hambruna, por cierto, que si la comparamos con otras situaciones reales, llámalo Sudán, llámalo lo que sea, es una perversión y una falta de respeto a las pobres personas que de verdad sufren esas circunstancias. Bueno, pues estamos hablando de una intoxicación masiva, de una desinformación que tu medio, entre otros, intenta aclarar, pero es una montaña. Tú lo sabes, tú lo vives y tus televidentes también, porque la montaña que tenemos enfrente de medios manipulados, de medios altamente financiados, con una agenda woke, con una agenda perversa, es muy fuerte y es muy difícil de luchar contra esa desinformación. Ángel, ¿en qué condiciones Israel podría aceptar la creación de un Estado palestino y sobre qué territorio? Ahora mismo, desde mi punto de vista, la creación de un Estado palestino es imposible. Y te voy a decir los dos motivos fundamentales. Primero y principal, porque los palestinos no han dicho que quieran vivir en paz junto a un Estado de Israel. Han dicho que quieren suplantar, sustituir, destruir al Estado de Israel y ocupar su territorio y aniquilar o expulsar a su población. Por lo tanto, la primera responsabilidad para que haya un Estado palestino tendrá que ser la de los palestinos que digan que pueden convivir con un vecino. ¿Cómo Israel puede aceptar la creación de un Estado al lado suyo cuyo único objetivo es aniquilarlo? Te interrumpo Segundo. un segundo. Antes del segundo, en esas condiciones, ¿de verdad cómo plantean Macron y Starmer la aceptación de un Estado palestino? ¿Y cómo lo ha planteado Sánchez, Julio? ¿Y cómo lo ha planteado Sánchez? Bueno, pero pues Sánchez... igual, es que estamos hablando de que el primero que legitimó, que reconoció una entelequia que no existe, que es el Estado palestino, sin condiciones,
sin seguir protocolos internacionales, unilateralmente, fue Sánchez. Estos solo siguen la senda de Sánchez y sabemos que Sánchez no hace nada que no sea perverso. Entonces, tampoco le tenemos que dar tantas vueltas. ¿Cómo lo van a hacer? Pues van a reconocer una entelequia y van a poner la responsabilidad de esa entelequia no a los que reconocen, sino a los que son víctimas y se tienen que defender de esos a los que van a reconocer, cuyo único objetivo es acabar con sus vecinos. Ángel, estamos hablando, es una locura, pero es así. Escucha un momento a Starmer. Puedo confirmar que Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, a menos de que el gobierno israelí tome medidas contundentes para acabar con la terrible situación de Gaza, acuerde un alto el fuego y se comprometa a una paz sostenible y duradera, que vaya en el camino de la solución de los dos estados. Es decir, no le pone ninguna condición a Hamás. Voy a reconocer unos tíos, a esos tíos no les pongo ninguna condición, que no roben, que no respeten a las minorías, incluyendo a la cristiana, porque a los judíos ya los echaron. Que no estén gobernados por unos terroristas, que no liberen a los rehenes que están tratando en condiciones inhumanas, que no se entregue, se entregue jamás, que no dejen las armas, que no dejen de educar a la población en el odio, que tengan instituciones para un Estado democrático. Ninguna condición. Y la condición a Israel es que deje una guerra inconclusa, que no acabe con los terroristas que quieren acabar con ellos y que se olviden de los rehenes, porque si no, Starmer va a reconocer un Estado palestino. Pues que reconozca al Al-Land, que reconozca a Sildavia y que reconozca al país de nunca jamás. Si da igual, no existe. Ángel, te pregunta Alejo Vidal Cuadras. Sí, buenos días, Ángel, ¿qué tal? Vamos a ver. Hola, don Alejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me alegro de saludarte. Sí, vamos a ver. Mira tu cámara, Alejo, mejor, porque si no vas a salir de espaldas. Sí, es que tengo la pantalla. Pero ahí también tienes otra pantalla, detrás Alejo. de mí. Vamos a ver. El planteamiento de los gobiernos francés y británico y algún otro gobierno occidental es el que acabamos de escribir. Pero hay un factor que a mí me parece que no se ha señalado suficientemente. Hamás llegó al poder hace bastantes años en oposición a la OLP y jamás ha celebrado elecciones a partir de ese momento. Es decir, es una dictadura totalitaria sobre la población que, por supuesto, nunca ha podido hacer oír su voz desde que Hamás toma el poder hace ya mucho tiempo. Entonces, la población de Gaza tolera, sufre o apoya a Hamás. ¿Cuál es la situación? Por supuesto, hay diferentes opiniones, pero en un sentido mayoritario, los 2 millones, números redondos, de palestinos en la Franja de Gaza aguantan o toleran o soportan a Hamás o lo apoyan. ¿Cuál es la situación? Es muy buena pregunta, Alejo. Y como bien dices, en un régimen tan perverso y tan violento, es muy difícil de saber. Lo que sí sabemos son los puntos que has señalado. Primero, Hamás ganó unas elecciones con una mayoría aplastante en Gaza en el 2006. Desde entonces no ha habido elecciones ni allí ni en el resto de los territorios palestinos, hay que recordar, porque parece que la OLP, Fatah, la autoridad palestina, serían los demócratas y los moderados, pero allí tampoco ha habido ninguna elección.
encuestas que se hacen, no solo en Gaza, sino también en los territorios palestinos, es que esa población está tan radicalizada que probablemente el apoyo a Hamas sería mayoritario por encima del apoyo a Fatah, al apoyo a Abu Mazen, y por lo tanto a Mahmoud Abbas. Su nombre de guerra es Abu Mazen, su nombre de terrorista, y por lo tanto, si hubiera elecciones también en los territorios donde gobierna la autoridad palestina, pues también ganaría Hamas. Hay que recordar que cuando se produjeron aquellas masacres tremendas en el sur de Israel, cuando Hamas y la yihad islámica invadieron el sur de Israel, masacraron a las personas, violaron, torturaron y se llevaron a los rehenes, una gran parte de los que entraron en Israel y cometieron esos crímenes no eran terroristas de Hamas adscritos, eran ciudadanos, eran civiles, lo que se llama civiles ahora, de Gaza. Y cuando las imágenes eran muy claras, cuando los recibieron en Gaza, la multitud que salió a lincharlos y a maltratarlos, entusiasta, mayoritaria, era la llamada población civil, la misma que se manifestó luego cuando en las llamadas liberaciones, que eran intercambios de pobres prisioneros rehenes por terroristas convictos en Israel, esas demostraciones públicas que se hicieron, que eran multitudinarias, todos esos eran ciudadanos de Gaza. Por lo tanto, es difícil saber. Es cierto que hay, colectivos o grupos tribales dentro de Gaza que ya han empezado a enfrentarse a Hamas, pero es cierto que Hamas históricamente ha tenido un apoyo muy, muy alto. Y por lo tanto, la guerra no acaba solo con la derrota necesaria, imprescindible, ineludible de Hamas, como la derrota de los nazis lo era. No se podía llegar a las Ardenas y bueno, nos quedamos aquí en Bélgica y no llegamos. No, había que llegar a Berlín. Pues aquí hay que llegar a la derrota definitiva de Hamas, pero luego, como ha sucedido en todos estos conflictos, hace falta un proceso de desnazificación. Y ese proceso tardará décadas. Y por eso el concepto que Trump presentó de desplazar a la población a un sitio donde esté fuera del control de Hamas, fuera del control de esos radicales, para durante años ejecutar ese proceso de desnazificación, de desradicalización, no es descabellado en absoluto. Y además les protegería de todas estas situaciones de las que hablamos, en las que Hamas se roba los suministros y además ejerce una represión extraordinariamente violenta contra cualquiera que se le enfrente. Sí, entonces mi conclusión es que en tanto que Hamas tenga un apoyo mayoritario de la población de Gaza, pensar en un Estado palestino para Israel es inaceptable. Yo eso lo entiendo perfectamente, porque claro, tú no le puedes dar estatus de Estado a una fuerza política, social y religiosa cuyo objetivo es borrarte de la faz de la tierra. Eso sería un suicidio. Entonces, yo creo que la población de Gaza ha de comprender que para que la guerra acabe y se pueda llegar a alguna solución armónica de convivencia, han de liberarse de Hamas. Eso es evidente. Y Alejo, completamente de acuerdo contigo. Y añado, esa situación, como he intentado explicar, no solo afecta a Gaza, afecta a todos los territorios, llamados territorios palestinos, también donde gobierna la autoridad palestina con una autonomía amplísima, porque se han dedicado a educar a la población en el odio, en la exclusión, en la demonización del otro. Y no estamos hablando solo únicamente de los judíos, fundamentalmente de los judíos, fundamentalmente, pero también de los cristianos. Hay que recordar que la población cristiana de Belén, bajo la autoridad israelí, era del 80%. Y ahora está por debajo del 20%.
Y eso ha pasado bajo la administración de la Autoridad Palestina, que no solo demoniza a los judíos, fundamentalmente a los judíos, pero también persigue a cualquier otra minoría, incluyendo la cristiana. Y desde luego, con toda la ayuda internacional que ha recibido, como digo, per cápita es montones de veces más que el Plan Marshall que apoyaron los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, pero montones de veces más. Pues en vez de crear las instituciones para un Estado que pudiera sostenerse y pudiera mantenerse, básicamente se lo han robado todo en unas estructuras cleptocráticas donde las élites políticas de ese colectivo se han lucrado y se han enriquecido, y el resto de la población vive fundamentalmente de subsidios, porque allí trabajar y producir no trabaja casi nadie, menos los que van a Israel a trabajar. Ángel, ¿está desactivada la amenaza iraní? Bueno, yo de eso, teniendo allí a Alejo, me parece él mucha más autoridad, pero vamos a ver, yo te voy a dar mi opinión. Desactivada no, porque mientras el régimen que gobierna Irán sea un régimen genocida, sea un régimen islamista, yihadista, expansionista, que promueve el terrorismo y cuya ideología para nada, a ellos para nada le importa el bienestar de su población, son pues eso, unos islamistas radicales que buscan exportar su idea violenta y radical del Islam. Mientras eso suceda, la amenaza de Irán, de una república islámica de Irán, pues no cesará. Solo cesará con un cambio de régimen y con una transición a la democracia. Ángel. ¿Que se ha conseguido retrasar esa amenaza? Sí, se ha conseguido retrasar. Bueno, Ángel, perdón un segundo, es que nos queda ya muy poquito tiempo, Ángel. Que nos encantaría tenerte aquí físicamente presente para poder tener un debate contigo. Pero los niños franceses judíos que iban en el avión de Vueling se comportaron correctamente. Vueling se comportó como debía comportarse. La Guardia Civil se excedió o se comportó correctamente con la actitud de los niños. El comunicado de Vueling dice la verdad o miente. ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo que creo es que estas situaciones hay que aclararlas. A mí no me gusta especular. Lo que sí manifiesto es un par de cosas. Primero, la extraordinaria situación que se vivió allí, porque es muy extraordinario que 40 y pico niños de edades entre 12 y 15 años se comporten de un modo tan violento, tan imposible de controlar, que hubo que expulsarlos, no a uno o a dos o a tres, absolutamente a todo el colectivo. Absolutamente a todo. Eso es como si un grupo de ingleses, uno o dos, se emborrachan en un avión de Vueling, que no sería la primera vez, y expulsan a la mitad del avión. Lo primero. Lo segundo, el comunicado de Vueling fue nefasto, porque no abrió una investigación, no aportaba ninguna prueba, simplemente difamaba gravemente a unos niños pequeños sin haber, como digo, abierto ninguna investigación, algo que me parece francamente grave. Y tercero, hay informaciones no solo de los niños, no solo cómo ellos han contado el incidente, sino de otros pasajeros que no eran parte de ese grupo, que decían que nada de lo que ha contado Vueling o el piloto era verdad. Por lo tanto, lo único que decimos es, ante la extraordinaria medida que tomó Vueling, que no lo hubiera tomado, me parece a mí, contra ningún otro colectivo, mucho menos siendo niños y mucho menos siendo físicamente y claramente identificables como de cierta minoría religiosa, que se abra una investigación y se aclare. La Guardia Civil, pues mira, estáis mostrando el vídeo, yo no entro a valorar, solo digo que es una situación extraordinaria. Es extraordinario que la Guardia Civil te ponga boca abajo con la rodilla en la espalda y te expose a una chica de 20 años, cuando vemos cualquier tipo de desmán en nuestras ciudades y eso no sucede. Por lo tanto, unos niños que son de familias normales, de religiosos, que entran en un avión
y sufren esta situación, pues es una normalidad. Vemos niños de otro tipo de comportamientos en nuestras calles que no sufren este tipo de extranjeros, que no sufren este tipo de, digamos, tratamiento, pues vamos a aclararlo. Muy bien, Ángel. Pues no sabes cómo te agradezco que hayas aceptado entrar con nosotros, tus aclaraciones, tu análisis, tus comentarios. Creo que es un asunto importantísimo al que hay que dedicar mucho tiempo porque en general la población no tiene buena información. No, le llega muy poca información, muy sesgada, y nos gustaría mucho tenerte con más frecuencia, incluso contrastar con otras personas que no opinan como tú o como yo y que puedan también emitir sus opiniones libremente, ¿no? Así que muchas gracias, Ángel. Que tengas un buen verano. Muchas gracias por el aspecto que tienes, las vacaciones están ya cerca de ti. Bueno, a mal tiempo buena cara. Un abrazo enorme. Lo mismo. Hasta pronto, gracias. Miguel, no sé, ¿querías hacer algún comentario? No, era preguntarle qué estaba pasando en Cisjordania, ¿no? En la parte supuestamente más tranquila, y qué papel estaba jugando en toda esta guerra la zona más tranquila. Hay un dato que es clave, ¿no? Que él lo ha apuntado. Vamos a ver, para que la gente sepa cuál es la realidad de la zona, ¿no? Hamas, Hezbollah, los hutíes de Yemen y las milicias chiitas en Siria ya no, porque Assad ha caído, pero en Irak, todo este entramado son no aliados o colaboradores del régimen iraní, no, son sus empleados, es distinto, ¿eh? O sea, son sus empleados, o sea, les paga la nómina, las armas, los suministros, los entrena, los instruye ideológicamente y les da instrucciones. Por tanto, cuando hablamos de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes, estamos hablando de la teocracia iraní. Estos son sus empleados. O sea, hacen lo que les dice Teherán. El ataque alevoso del 7 de octubre del año 23 al sur de Israel, que es un capítulo más de la historia universal de la infamia en lenguaje borgiano, eso fue preparado, planificado, diseñado, impulsado por el régimen iraní, para evitar que la relación de Israel con determinados países árabes se normalizase, concretamente con Arabia Saudita, donde estaban a punto de incluirla en los llamados pactos de Abraham, ¿no? Entonces, para evitar que Israel pudiera, bueno, tener relaciones, sino, digamos, si no amorosas, sí por lo menos correctas, con determinados países árabes, Irán lanza el ataque el 7 de octubre y sabía perfectamente que las consecuencias para la población de Gaza serían devastadoras. Lo sabía y además es lo que pretendía. Claro. Porque ahora, debido a la situación de Gaza, toda la izquierda progre europea y norteamericana está con el asunto del genocidio de tal y cual, Israel bajo presión. Todo es un plan diabólico diseñado por el Ministerio de Inteligencia y la Guardia Revolucionaria de Irán. Esto que la gente lo sepa, ¿eh? Y Alejo bien conoce
cómo se desgastan los iraníes, los ayatolás. Vamos a ver, no vamos a poder entrar en el tema de las sandías y los melones, lo lamento muchísimo, era el tema más importante del día, sin duda ninguna. No hablamos de las sandías, ¿no? No, pero os voy a pedir una cosa. ¿Cuáles son vuestros platos favoritos del verano, vuestra dieta veraniega? Sí, yo ya lo he dicho. Dilo. La crema de melón. ¿Alguno más? No, este es mi plato favorito del verano. Y tengo esperanzas de que la mamá de Ignacio sea ducha en hacer crema de melón. Miguel Robledo, ¿cuáles son tu dieta de verano? O sea, ¿cuál es tu día perfecto? Día perfecto. Desayuno, comida y cena. No, yo me voy directamente a la comida. Yo creo que un pescado del Cantábrico es imbatible y una ensalada básica de tomate, lechuga y cebolla de las Merindades en el norte de Burgos, me parece que eso es imbatible. Muy buen A partir de allá... Que cada uno haga lo que pueda. No te pido que lo mejores, solo que me lo iguales. Josep María. Pues mira, todo. Desayuno kefir con arándanos. Comida, un plato que he aprendido del Torreón, aunque lo he estropeado bastante, que es tomate con salmorejo. Tomate a tacos, el Torreón lo preparan distinto. Es un tomate medio vaciado con ventresca de bacalao, de bonito y salmorejo, pero yo no doy para tanto de historia. Y a veces comer el pescado que toque del día, que busco por ahí. Un pescado, por ejemplo, ahora es muy fácil comer ventresca de bonito, porque está a un precio asequible para los pobres. ¿Cómo está el bonito ahora? El bonito está muy bueno. Bueno, unos taquitos de bonito a la plancha. A falta de decir que el bonito es la sardina es lo supremo. Sardina y una ventresca de bonito a la brasa. ¿Qué me dices? Es un lujo. Ignacio de Oces. Pues la pregunta es muy complicada, es difícil. Si tuviera que decir un plato, y además es que en nuestra casa nos encanta, el gazpacho. Así es, claro. ¿Con pan o sin pan? Pues depende del día, la verdad. ¿Con pepino o sin pepino? Bien fresquito, eso es lo más importante. ¿Con pepino o sin pepino? Con pepino. ¿Con pepino? Sí, yo con tropiezos. Pues yo creo que es bastante sugestivo y además a la hora que está podemos perfectamente a mí me ha entrado hambre ya. Disfrutarlo en alguno de los restaurantes habituales. ¿En mi caso? Tomate con tomate. Tomate sin tomate. Sin duda ninguna, luego un poco más de tomate. Con su aceite de oliva virgen. Bueno, madre mía. Hombre, es verdad que ahora un buen marmitaco con la patata rasgadita, eso es una cosa divina. Y bueno, y me gusta mucho ahora en esta época del año las cerezas, mientras duren, quedan del Jerte todavía. Bueno, no, y en el norte de Burgos en las caderechas quedan, pero estamos ya en las últimas. Y hay una limonada que venden en el Opencore o en el Hipercore, que lleva mucho limón y no lleva azúcar, que es un refresco extraordinario. Vamos a publicidad, luego tenéis digamos, una intervención parlamentaria de las más interesantes que yo he visto. Así que os dejo con la publicidad, con la intervención parlamentaria de un diputado de Vox que se llama Carlos Hernández. Quero. Que os va a interesar sin duda ninguna. Y mañana os prometo que acabamos con el debate sobre las sandías y los melones. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra. Lo han celebrado tanto, han dado tanto bombo a sus medidas y han presumido tanto de sus supuestos logros que entiendo que me corresponde a mí felicitarle hoy por el segundo cumpleaños de la Ley de Vivienda. Felicidades a usted y a todos los grupos parlamentarios que lo hicieron posible. Ya tienen ustedes lo que tanto anhelaban, un mercado inmobiliario absolutamente destruido y demacrado. Entiendo que es para ustedes un día absolutamente alegre. En cambio, es triste para millones de jóvenes a los que se les ha condenado a una muy cruel disyuntiva. Seguir durmiendo hasta la eternidad en la vieja litera del cuarto de casa de sus padres, vivir la vida loca de mudanza en mudanza y tiro porque me toca, hacer turnos para cocinar, para asearse o para comer con extraños, o directamente largarse de un país en el que los políticos los tratan a patadas, opción a la que lamentablemente cada vez más españoles se están acogiendo. El menú no parece muy suculento, la verdad. No parece muy apetitoso, pero bueno, al menos se puede elegir, ¿no? Que parece que es lo fundamental en esta era del yo, mí, me, conmigo, del yo me lo guiso, yo me lo como, del sé quien quiera ser. Se puede elegir. Esa es la clave siempre, tener derecho a todo.
Ley por el derecho a la vivienda, por supuesto. Faltaría más, por el derecho a la vivienda, sobre el papel. Eso sí, que el papel lo resiste todo, el papel y las presentaciones de PowerPoint y Canva. Ley por el derecho a la vivienda, es un eslogan maravilloso, espectacular. Ya la aplicación práctica, pues bueno, ahí te apañes, chaval, mira este zulo maravilloso que tenemos para ti, majete. También este semisótano interior, con un poquito de humedades, eso sí, con una capa de pintura se puede ir, o este bajo sin ventilación, que antaño fue una carnicería, mira qué aventura. Puedes elegir lo que más te guste, que a fin de cuentas tú mandas y eres libre, libre de pagar una pasta que no tienes ni tendrás para pagar un cuchitril en el que ni siquiera podrás poner cuadros ni pintar las paredes, porque no es tuyo, pero eres libre, sí, muy libre. Lo que sucede con este concepto de libertad como ausencia de límite, como autonomía total de una voluntad que todo lo puede, es que es un camelo. Porque no hay libertad ninguna en aplazar continuamente la paternidad porque no tienes un hogar en el que poder criar a tus hijos. Tampoco hay libertad en vivir como la horda prehistórica en un estado de incesante nomadismo. Ni hay libertad cuando no hay seguridad residencial. No hay libertad ninguna cuando la precariedad y la inmediatez invaden cada aspecto de tu vida y te impiden planificarte, ahorrar, querer, cuidar o simplemente ser feliz. No hay libertad ahí, no hay libertad. Ya sabemos que ustedes son unos ases del marketing y los titulares y que son capaces de convertir y pintar de colorines todo aquello que en verdad es oscuro y pavoroso. Pero no se confundan. Ahí fuera hay toda una generación, bueno, más que una generación, yo diría que prácticamente todo un país que está ya hasta las narices y hasta el gorro de tanta declaración pomposa, de tanta retórica alambicada y tanto lenguaje relamido, de tanto humo barato, de tanto vendedor de crecepelo escondido entre puños y rosas y pancartitas moradas, la verdad. Usted sabe que para que la vivienda se convierta en un derecho no basta con repetir una y mil veces derecho a la vivienda, derecho a la vivienda, derecho a la vivienda. Decía Unamuno, no proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. Pues no proclamemos el derecho vacío, hueco, de imposible aplicación de la vivienda, sino demos los medios para que de verdad pueda ser real este derecho a la vivienda. Basta ya de derechos vacíos y basta ya de cuentos progresistas. La gente quiere hechos, quiere factos. Está de su retórica, de su lenguaje, de sus presentaciones, de sus anuncios, de sus vídeos de TikTok, yo creo que mareada hasta la náusea. Sí, es así. Quiere realidades concretas, tangibles, palpables, llaves en su mano. Quiere grúas donde hay solares. Quiere poder organizar su proyecto vital sin que las obsesiones ideológicas de un político le distraigan de ese proyecto o sin depender de los vaivenes de un fondo de Luxemburgo. Quiere poder organizar su vida. Y quiere otra cosa más, señora ministra. En este segundo cumpleaños quieren mandar al garete una ley de vivienda que ha cumplido ya demasiados años y que al revés que el buen vino, al revés, no parece que vaya a mejorar con el tiempo. Todo lo contrario, solamente va a traer más estragos, más dolor, más injusticia y más precariedad a los hogares españoles. Y es que los números, señora ministra, son cabezones, son tozudos, son elocuentes. 120.000 inmuebles menos que hace solamente 2 años. 120.000. Desde 2020, el momento en el que empezaron ya con el laboratorio, con las primeras pruebas de lo que luego sería la ley de vivienda, la oferta ha caído un 56% en toda España, un 85%, por ejemplo, en Barcelona. Que esto quiere decir que de cada 100 casas que en aquel momento, en 2020, estaban ofertadas, solamente quedan 15. Quedan 15. Esto no sé si es un truco de prestidigitación, pero yo no sé cómo se puede conseguir que desaparezcan tantas casas en tan poco tiempo. No lo puedo entender. Y tampoco entiendo cómo con estos datos ustedes se pavonean, se jactan y sacan pecho continuamente de una ley de vivienda que lo único que ha traído es dolor. La firma de contratos también en Cataluña de alquiler ha caído un 40% en tan solo 4 años. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que tengamos menos oferta? ¿Y qué significa que tengamos menos oferta también en un contexto en el que la demanda crece hasta el infinito? Significa escasez. Escasez. Y la escasez significa parejas mirando de forma compulsiva un portal inmobiliario y chocándose una y otra vez contra la realidad, contra el escaparate de un país que ya no les pertenece, que ya no es para ellos. Significa quebraderos de cabeza, discusiones. Significa que la gente no puede planificar, que no puede seguir su vida. Significa renuncias y significa también condiciones leoninas para alquilar. Resulta que no puedes ni llenar la nevera, pero tienes que poner 4 meses de fianza y 2 de garantía adicional precisamente por la inseguridad jurídica que ustedes han traído. Inseguridad jurídica que significa inseguridad material para la gente común, inseguridad
material. Significa también que la mitad de los inquilinos de este país están en riesgo de exclusión social. Significa también que lo único que progresa en este país es el porcentaje de personas que no se pueden emancipar. Y significa castings inmobiliarios. Esto no es una metáfora. Lo que hay al final del casting, lo que hay al final del túnel, son decenas de miles de personas que no tienen casa hoy, que no tendrán casa mañana y que tampoco la tendrán pasado mañana. Jóvenes, familias con niños o con dependientes a cargo, autónomos, gente con un sueldo muy bajo, con contratos muy recientes. Todos ellos estaban hace 20 años ahí, para poder comprar y ahora ni siquiera pueden ser inquilinos. Han creado ustedes una casta de inalquilables, de parias sin casa, de jornaleros del casting, una generación caracol con la casa a cuestas, o si lo quiere de otra forma, una generación de rodillas postrada y totalmente humillada. ¿Y qué ha pasado mientras tanto con los precios? ¿Qué ha pasado con los precios? Pues que los precios han subido un 30% desde el año 2020 y entre un 5 y un 15% en el último año en función de las zonas. Así que ustedes, que en sus presentaciones hablaban de ley por el derecho a la vivienda, al final lo que tienen que hablar es de ley porque la vivienda sea un lujo, porque es lo que han conseguido, que la vivienda sea un auténtico lujo. Y esto hoy en el segundo cumpleaños. Si soplamos velas el año que viene o el siguiente, pues ya nos iremos al hacinamiento, a la infravivienda, al barraquismo del siglo XXI, al sinhogarismo. Y no se preocupe que mientras ustedes estén en el gobierno, sus ojos y los míos verán en este país chabolismo. No tengo ninguna duda y no la tenga usted tampoco, porque de hecho estamos ya en una fase prechabolista. O si no, ¿cómo definiría usted lo de las casas barco, lo de las camas caliente, lo de las cápsulas para dormir, lo de los minipisos de 18 metros cuadrados o lo de las autocaravanas? Esto es un poco dickensiano, es de las novelas del Londres victoriano, pero esto es lo que tenemos ahora mismo aquí. Por eso le digo que si ustedes siguen aquí, dentro de muy poquito veremos las chabolas. Han mandado ustedes a una generación y a la gente común en general a la marginalidad, a una cuneta social. Menos casas y cada vez más caras. Una trampa para ratones de la que solamente se puede salir si la gente hace la maleta rumbo al exilio. Y es algo que nosotros no queremos en absoluto. Decían, por resumir, que venían a defender a los inquilinos y lo que han hecho ha sido traer el infierno a la tierra para ellos. Mientras tanto, ocupas, jetas y especuladores hacen su agosto con una ley que parece hecha a su medida. Y lo peor de todo es que esto no son grandilocuentes expresiones del diputado de la ultraderecha. Es que esto ha sido deliberado y esto, que ha sido una estafa, es lo que decían sus jefes en sus mensajes de WhatsApp, Ábalos y el señor Sánchez, que estas medidas iban a destrozar el mercado, que estas medidas iban a hacer que la gente perdiera. Y yo le pregunto, ¿qué nombre reciben aquellos políticos que hacen políticas injustas a sabiendas de que van a generar dolor a su gente? ¿Qué nombre reciben? Y en este contexto de emergencia habitacional, en el que cada vez más evidente es la distancia entre las casas disponibles y las casas que quiere la gente, entre la gente que busca casas, ¿qué podría hacer alguien que estuviera de verdad preocupado por esta falta de casas? ¿Qué podría hacer alguien que estuviera preocupado por los de abajo y su situación de precariedad residencial? Pues yo supongo que lo primero de todo sería proveerles del techo que les falta, ¿no? Construir, construir y construir, o rehabilitar, rehabilitar y rehabilitar. Me es exactamente igual, pero hacerlo a mansalva, para terminar de una vez con la lacra de la inestabilidad residencial, poner suelo a disposición, incrementar alturas, aumentar densidad, acabar con el diezmo que se lleva el Estado cada vez que alguien quiere promover, construir o comprar, tener unos presupuestos de vivienda dignos. Hacer VPO, que se inventó para esto, se inventó en contextos como este, la VPO, precisamente en momentos de gran concentración urbana, de crecimiento muy rápido de la población en las ciudades, de demanda explosiva, de oferta raquítica, de poder adquisitivo por los suelos. En estos momentos se inventó la VPO. Hagan VPO, hagan lo que sea con tal de poner punto y final a tanto punto y seguido de una generación errante que vaga entre casa y casa. Y por cierto, señora ministra, ustedes que tanto hablan de especulación, ¿sabe cuál es el requisito para poder especular con un bien? Que este bien sea escaso, que lo posea muy poquita gente y que mucha gente lo necesite o lo desee. ¿A quién le interesa que la vivienda siga siendo hoy un bien escaso? A quienes viven de ella, ¿no? A quienes manejan el cotarro, a algunos que parece que les ha ido muy bien estas décadas en las que a la mayoría social le iba bastante mal y se iba empobreciendo.
Yo no sé si se han dado cuenta, pero todas las monsergas decrecentistas son recibidas con aplausos tanto en los despachos de los grandes fondos como en los salones de los grandes rentistas, los de verdad. No Mari Carmen, que ha heredado un piso de 50 metros cuadrados en Opañel, no, los de verdad. Porque al final lo que sucede es que ustedes son la mejor compañía aseguradora de sus ganancias cuando se niegan a construir, cuando se niegan a aumentar la oferta. ¿Cuánto valdrían las propiedades de los grandes si ustedes inundaran el país de bloques y dieran las facilidades crediticias y fiscales para que esos bloques pudieran ser ocupados y vividos por familias que fueran dueñas de sus casas? ¿Cuánto valdrían entonces sus propiedades? Pero claro, para poder hacer todo eso, ustedes tendrían que optar por poner ladrillos y no poner excusas, es decir, por repartir llaves y no por repartir frustración. Muchas gracias. Gracias. Señora ministra, espera usted muchas respuestas. Espero que la presidencia de la Cámara tenga a bien dejarme contestar al menos a unas cuantas de ellas. Si la culpa de todo es de la ley de vivienda, no, por Dios, la ley de vivienda simplemente pone el último clavo en el ataúd de un ataúd que han estado ustedes preparando cuidadosa y cariñosamente durante décadas, pero por centrarnos exclusivamente en los últimos años, todo esto viene de todas las regulaciones fallidas que todo el mundo les había avisado que no funcionarían y que, como ya sabíamos, no han funcionado. Decreto 11/2020, congelación de la actualización de rentas, run de las prórrogas forzosas, control de precios, todo ello lo que ha generado ha sido inseguridad jurídica en el proveedor de vivienda, porque ya que ustedes han impedido que la gente sea dueña de su casa, tiene que vivir en la casa de otro. Y si a ese otro le hacen sentirse inseguro cuando pone su vivienda en el mercado, lo que hace es que no la pone en el mercado, la lleva a otros mercados. ¿Y qué pasa? Que tenemos un 52% de alquiler de temporada sobre la oferta total de alquileres hoy en Cataluña. Y el alquiler de temporada que ustedes tanto denigran, bajo mi punto de vista, con razón, su crecimiento es exclusivamente responsabilidad de sus medidas que han ahuyentado la oferta de larga duración y han llevado a la gente a poner su vivienda en el mercado de temporada, en el de por habitaciones o en el turístico. ¿Sabe usted cuánto era el mercado de temporada hace 5 años? No lo puede saber ni usted ni yo, porque ni siquiera se computaban las estadísticas. Era tan ridículo que es que no se computaba. Y hoy es el 52%. ¡Feliz cumpleaños! 120.000 contratos menos, he dicho no, he dicho 120.000 pisos menos ofertados. Quería La Fuente, Observatorio del Alquiler de la Universidad Rey Juan Carlos. Puede buscarlo ahora mismo. Muchas gracias. Sus datos. Yo sí que he mirado sus datos con detenimiento. No sé si usted lo ha hecho o quien se lo haya preparado lo ha hecho. Sus datos vienen de Incasol, donde están registradas las fianzas que depositan los propietarios cuando sus inquilinos se las pagan al arrendar un piso. El dato que usted da de la bajada del 6% de los precios en Cataluña no es una bajada de los precios de los nuevos contratos firmados desde el control de rentas. Es un promedio de todos los contratos depositados en Incasol desde hace 5 años. Como desde hace 5 años hay un 40% menos de contratos firmados, usted entenderá que el peso estadístico de los contratos nuevos cada vez es menor y que pesan mucho más los de hace 5 años. ¿Y qué particularidad tenían los contratos de hace 5 años? Que eran mucho más bajos que los actuales. Por tanto, usted está dando una imagen fija de hace 5 años y no una imagen de los contratos de hoy. ¿Qué más? ¿Por qué no han salido unos datos diferentes a los que usted plantea? Porque las unidades más caras, las piezas mejores del mercado han salido a la compraventa o han salido al alquiler de temporada. Y ese 52% del que antes le hablaba no figura en sus datos, porque si figurara, la subida que tendríamos necesitaríamos papeles y papeles y papeles para poder encontrar dónde terminaría la gráfica. Más cuestiones. Hablaba usted de vivienda protegida y decía que suponía que no me gustaría la vivienda protegida del franquismo porque aquello era algo guetificado. Yo, aunque soy historiador, el franquismo no viví, pero sí vivía cuando gobernaba Zapatero y tenían ustedes una ministra que se llamaba Trujillo que prometía una medida tan absolutamente rupturista y tan contraria a los guetos como mini pisos de 30 metros cuadrados. Eso sí que era la hora de los enanos. Eso sí que era la hora de los enanos. Si quiero que tengamos un parque de alquiler público para siempre público o si quiero que lo vendamos a los fondos. Bueno, eso es una cuestión que tienen que hablar ustedes con el Partido Popular porque son ustedes los expertos, ambos. Yo, como comprenderá, a mí esto me pilla bastante lejos. Lo que yo quiero es que sea público, no, que sea para siempre de una familia. Ni de Blackstone ni de un político, de una familia. Eso es lo que yo quiero.
Y vamos con el presupuesto. Yo entiendo que cuando se viene de muy abajo es muy fácil subir y muy fácil poder sacar pecho y poder jactarse, pero ¿sabe usted cuánto suponía el gasto público en vivienda en el año 2003 y cuánto supone hoy? En el año 2003 eran 19 de cada 100 euros de gasto público, hoy son 11 de cada 100 euros. En el año 2003 el total que suponía el gasto en vivienda sobre el PIB era 1,3, hoy es 0,51. La verdad que no sé si estamos como para sacar pecho o meter los datos debajo de un cajón y que nadie lo abra, por Dios. Pero es que el gasto en esa época de la gratificación de la que usted habla, el gasto en vivienda sobre el total del gasto público en el año 1965 era el 13%, usted tiene el 1,12%. De verdad, o sea, los datos, cuando a uno, en lugar de darle la razón, le ponen tener la cara colorada, lo mejor que puede hacer es no sacarlos.